Muy buenos días, apreciados doctorandos. Continuando con la parte académica de esta asignatura, Derecho Constitucional Internacional, pues hoy vamos a hablar sobre el derecho concentrado o el control concentrado de la Constitución. Podemos definir, o si nos referimos al concepto de Brujas-Caría, podemos decir que es la potestad anulatoria de las leyes que se le encarga o que se le asigna a una persona que ejerce este poder como son los jueces en la República Bolivariana de Venezuela. Si vamos a la sala constitucional, tenemos la sentencia del 7 de diciembre del 2004, donde también define qué es el derecho constitucional como tal. Y simplemente la definición es lo mismo, es la potestad que se le da al juez para que anule eh, cualquier ley que colida con la Constitución en este momento. Si nos referimos a la supremacía de la Constitución, nosotros vemos que la actitud o el deber que tiene un juez está relacionado justamente con esa supremacía que la tenemos en el artículo 7 de nuestra Carta Magna. Eh, Aquí podemos observar de manera sucinta la pirámide de Kelsen, donde tenemos el nivel fundamental que sería la Constitución, y sobre la Constitución en Venezuela no existe. O sea, no hay supraconstitucionalidad. Los tratados internacionales, como dijimos anteriormente, están a la par de la Constitución, no por encima de ella. Tenemos el nivel legal, pues tenemos las leyes orgánicas y especiales, tenemos las leyes orgánicas y los decretos ley. Tenemos a nivel sublegal, pues tenemos las ordenanzas y las sentencias, los reglamentos. Ok, el sistema de control constitucional lo tenemos justamente ese control concentrado en la Constitución, en las leyes, que es lo que hablamos inicialmente, que es la potestad que se le da al juez al juez constitucional, pues para que emita o derogue o cambie o mejore cualquier ley que colida con la Constitución. Tenemos en este aspecto hay muchas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a la constitucionalidad. El control judicial de la constitución de las leyes es ejercido exclusivamente por las Cortes. Aquí lo que estamos viendo es que sería la parte internacional. Cuando hablamos de las Cortes, no confundamos que estamos en algún error con respecto a Venezuela, porque estamos hablando desde el punto de vista internacional. En Venezuela, en Venezuela, pues tenemos el control en función el- de el artículo. Si nosotros revisáramos lo que es el artículo 25 de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, podemos apreciar las funciones que tiene la Sala Constitucional. Asimismo, podemos revisar el artículo 334, el 336, el 266 numeral 5 de la Constitución, el artículo 20 del Procesal Civil y el artículo 19 del Código Orgánico de Procedimiento del COP. Y de esta manera vemos cómo el juez está investido de autoridad para ejercer este control de manera eficiente y eficaz. Este control, el juez no necesita esperar que el abogado defensor le solicite la aplicación de esto. Si el juez determina que hay una colisión de la norma, simplemente hay un procedimiento que más adelante vamos a hablar al respecto para que actúe de manera directa, sin intervención de un tercero.
El sistema preventivo de justicia constitucional, control político. Cuando hablamos de control constitucional, pues miren que no es tan sencillo ni tan complejo. Simplemente vamos a refrescar algunos conocimientos que estoy seguro que ustedes los manejan. Simplemente cuando hablamos de control, pues deberíamos empezar hablando de un control político. Y ese control político lo tenemos justamente en el artículo 214 de la Constitución y en el 236 numeral 1, que es el control que tiene el ciudadano presidente de la República de pedirle a la Sala Constitucional la revisión de una ley o de cualquier acto constitucional. El control preventivo de la Constitución mm, lo tenemos inmerso justamente para conservar la relación que tenemos en función de preservar las garantías constitucionales, y ahí tenemos lo que llamamos la acción de amparo, justamente, que más adelante vamos a hablar en la segunda clase sobre el amparo. Es muy interesante y de manera eficaz para que revisemos estos conceptos que seguro los manejamos todos los abogados. En los actos de Estado sometidos a control, tenemos que la Constitución le permite justamente a estos organismos revisar cualquier aspecto que sea inconstitucional y que esté en detrimento o que colida con la Constitución. Estos actos de Estado con rango legal son las leyes, y las leyes, como todos los conocemos y sabemos, se encuentran inmersas en la Constitución, en el artículo 202, disculpe, al 214. Entonces, ahí tenemos todo lo referente a la norma, a la ley. Tenemos las atribuciones. Las atribuciones sería interesante que revisemos, porque eso lo manejamos y eso está en la norma, que revisemos las atribuciones de la Sala Constitucional. Pues las atribuciones de la Sala Constitucional pues se encuentran inmersas en el artículo 336, en los numerales 1, 2, 3, 4, 8 y 9 de la Carta Magna, en los artículos 266 y el artículo 335. En el numeral séptimo del artículo 336 tenemos la atribución directa de la inconstitucionalidad por omisión de alguna norma, alguna actividad que estemos realizando en este momento. La atribución en ejercicio del control represivo. Esto quiere decir que la Constitución, en conjunto con las atribuciones en las que la Sala actúa directamente la nulidad, pues la tenemos inmersa en el numeral 1, 2, 3, 4, 8 y 9 del artículo 336. Y asimismo tenemos las atribuciones ejercidas en el control preventivo, que las tenemos en el artículo 336, numeral 5 de la Carta Magna. Posteriormente a esto, podemos hablar del control preventivo de la constitucionalidad sobre el carácter orgánico de las leyes. Y ahí nosotros como abogados sabemos que el carácter orgánico de las leyes pues está inmerso en el artículo 203 de la Carta Magna. Decimos que el control tiene un rango constitucional porque se encuentra en el artículo 336. Decimos que tiene un carácter universal, el control constitucional. Por eso es que hablamos del derecho constitucional internacional. Tiene un rango universal. El objetivo es la acción. Recuerden que la acción, pues, es una de las trilogías del derecho procesal civil, que es la potestad que tiene el ciudadano de solicitar, pues, el amparo sobre alguna inconstitucionalidad. Este
derecho internacional no tiene caducidad, definitivamente, no tiene caducidad. Por lo tanto, más adelante vamos a hablar de que el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros como abogados podemos solicitar la revisión de una sentencia definitivamente firme, porque tradicionalmente nos dicen que cuando una sentencia es definitivamente firme, no tiene apelación. Pero si hay violaciones de derechos individuales, que violen la defensa de una persona o que violen cualquiera de las partes constitucionales, pues podemos recurrir al Tribunal Supremo de Justicia y solicitar la revisión de una sentencia definitivamente firme. El efecto es erga omnes, porque las decisiones se derivan del proceso constitucional de revisión del acto de impugnación. Tiene los efectos, es decir, es oponible. Cuando hablamos ese es uno de los principios de la Constitución que nos permite oponernos a cualquier proceso que instauremos en un tribunal. Se concentra en un solo órgano. En Venezuela, quien tiene ese poder, pues simplemente es la Sala Constitucional, que es la máxima autoridad para revisar este tipo de controles. Las decisiones tienen carácter de cosa juzgada. Cuando tenemos una decisión de la Sala Constitucional, pues simplemente ahí recurriremos al artículo 335 de la Constitución y decimos que son vinculantes para los demás tribunales y para las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia. Y tiene, pues, termino de decir que tiene el carácter jurisprudencial. Lo que vamos a analizar de aquí en adelante sería el procedimiento ante la Sala Constitucional justamente para intentar una demanda de nulidad. Y el primero de esos requisitos pues lo tenemos justamente, que serían los requisitos de la demanda, que los tenemos en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. También, después que revisemos nosotros el artículo 129, pues pasamos a lo que llamamos las medidas cautelares. Las mismas las tenemos en el artículo 130 de la misma ley, donde están las atribuciones, está lo que debemos nosotros como abogados estar pendientes, estar claros en el procedimiento que estamos tratando de analizar. Posteriormente a eso, existe lo que llama en derecho constitucional de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, que sería el nombramiento o la designación del ponente. El ponente, que sería el magistrado que va a tener bajo su cargo el análisis y la sentencia al respecto como tal. El cuarto procedimiento, la cuarta actividad sería la admisión de la demanda, inadmisión o admisión de la demanda, que la tenemos justamente en el artículo 133 de la misma ley que estamos tratando de hablar. La quinta sería la admisión de la demanda. Primero, si no se cumple con los procedimientos que debe establecer o que establece la ley, pues la demanda es inadmisible. Si cumplimos con todos los procedimientos, pues la demanda es admisible por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y esta admisibilidad la tenemos en el artículo 135 de la misma ley. Posterior a eso tenemos el control de emplazamiento, que está en el artículo 137 de la ley. Siguiendo con el procedimiento, tenemos que sería la participación de los intervinientes.
Esa participación, pues la tenemos que revisar justamente el artículo 139 de la ley. Por un lado, y por otro lado tenemos el laxo de pruebas. Ese laxo de pruebas, como abogados sabemos que es una de las partes fundamentales en un proceso como tal. Si tenemos las pruebas, pues tenemos parte del proceso en nuestras manos para poderlo dilucidar como tal. Y ese laxo de prueba lo tenemos en el artículo 140. La posterior que hemos agotado todas estas instancias, pues viene lo que llamamos la audiencia preliminar, la audiencia pública. Y esa audiencia pública la fijamos o la fija la norma en el artículo 141. Posterior a eso viene la conclusión del debate. Y esa conclusión del debate la tenemos en el artículo 144. De esta manera nosotros vemos el procedimiento como tal para nosotros poder intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí sería bueno repasar de una manera sucinta el poder que tiene el juez constitucional. Tiene poderes de anulación de la ley, goza de ejercicio de la jurisdicción constitucional en la sala constitucional. El artículo le avala su jurisdicción el artículo 336 de la Constitución. Los magistrados de la sala constitucional tienen facultad de declarar la nulidad parcial o total de una ley. La nulidad total o parcial de los actos con rango y valor de fuerza de ley dictados por el ciudadano presidente lo puede revisar justamente también la sala constitucional. La inconstitucionalidad de las omisiones. Las resoluciones emitidas por cualquier órgano o cualquier ente de la República Venezolana de Venezuela pueden ser revisadas por la sala constitucional. La revisión de las controversias constitucionales, la interpretación de la norma y principios que integran el sistema constitucional. Así es, sucintamente podemos ver las grandes atribuciones que tiene un juez constitucional para así para velar pues el respeto a la Carta Magna de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Entonces, con esto lo vamos a ampliar de manera interesante en la clase presencial que vamos a tener el sábado, justamente para de una manera más directa poder ejercer todo el conocimiento que esto amerita. Este control constitucional pues es uno de los efectos que realmente debemos de manejar los abogados de la República de Venezuela, tanto jueces y fiscales. De esta manera damos las gracias por la atención prestada a esta disertación.